Bienvenidos al avance del capítulo 28 de la telenovela La historia de Juana. Juana escuchaba cada palabra que Paula le decía, incapaz de procesar la cantidad de insinuaciones y comentarios venenosos que le lanzaba. Paula, sin detenerse, continuaba lanzándole indirectas y manipulándola de manera sutil, haciendo que Juana comenzara a dudar de Gabriel. Con una voz calculada, Paula le insinuó que Gabriel solo estaba con ella porque estaba embarazada de su hijo, un embarazo que, según Paula, fue posible gracias a una inseminación artificial. Juana, atrapada en la confusión y sintiéndose cada vez más vulnerable, no pudo contener las lágrimas y le preguntó, ¿desde cuándo Gabriel sabía de esa situación? Sin embargo, Paula no mostró empatía alguna y, al contrario, aprovechó para seguir jugando con la mente de Juana. Le insistió en que Gabriel era una persona egoísta que solo buscaba su propio beneficio, y que únicamente se mantenía cerca porque estaba interesado en el bebé, no en ella. Para rematar, Paula le dijo con frialdad que, en cuanto naciera el bebé, Gabriel planeaba arrebatárselo. Desbordada por la angustia y la desesperación, Juana rompió en llanto, sin saber cómo enfrentar la situación que Paula había creado a su alrededor. Enriqueta, en un tono preocupado, le informó a Gabriel que Juana estaba considerando renunciar. Al escuchar esto, Gabriel no pudo evitar una pausa antes de revelarle la razón detrás de todo. Le confesó que Juana estaba esperando un hijo suyo. La reacción de Enriqueta fue de completa sorpresa, ya que de inmediato recordó los rumores que circulaban y, con cierta ironía, comentó que todos esos chismes de que ambos tenían algo resultaban ser ciertos. Sin embargo, Gabriel negó rápidamente, aclarando que la situación no era como ella pensaba. Le explicó que, en realidad, Juana había quedado embarazada de él debido a un error en un procedimiento de inseminación artificial. Esta explicación solo aumentó la confusión de Enriqueta, quien aún no podía entender del todo cómo había ocurrido algo tan inesperado. Paula, con un aire de superioridad, le aconsejó a Juana que se alejara de Gabriel lo más pronto posible. Le insistió en que él no estaba realmente interesado en ella como persona, sino en el hijo que estaba esperando. Según Paula, Gabriel solo deseaba que ese bebé naciera para poder tenerle en su vida, pero Juana no era importante en esa ecuación. Paula no se detuvo ahí y le afirmó con seguridad que Gabriel incluso planeaba dejarla una vez que naciera el niño, dejándola con una mezcla de tristeza e impotencia. Sin decir una sola palabra, Juana dio media vuelta y se fue, conteniendo las lágrimas mientras Paula la miraba, satisfecha, con una sonrisa de triunfo. Para Paula, todo estaba saliendo a la perfección. Las piezas encajaban justo como las había planeado. Justo en ese momento, su teléfono sonó y vio el nombre de Camila en la pantalla, pero, con una sonrisa confiada, decidió no responder la llamada, dejándola sin importancia. Remy se acercó a Camila, visiblemente molesto, y le reclamó para saber por qué le había pedido que la llevara a ver a su madre si ni siquiera tenía intenciones de hablar con ella. Camila se mantuvo en silencio, mirando hacia otro lado, evitando responder a las preguntas de Remy. Sin embargo, él no se dio por vencido y le cuestionó con dureza, diciéndole que debería hacerse cargo de su madre y mostrar algo de compasión en lugar de ignorarla. Ante la incomodidad, Camila, en un intento de cambiar el tema, le ofreció dinero a Remy, tratando de sobornarlo para que no dijera nada sobre la situación. Gabriel trató de llamar a Juana por celular, pero apenas marcó, se dio cuenta de que el teléfono estaba apagado y no había forma de comunicarse con ella. La preocupación empezó a crecerle, y se sintió cada vez más nervioso sin saber qué había pasado o por qué Juana no estaba disponible. Desesperado, decidió llamar al restaurante donde habían quedado de verse para verificar si su acompañante lo estaba esperando. Al otro lado de la línea, le confirmaron que, efectivamente, alguien lo esperaba en la mesa reservada. Sin embargo, Gabriel no tenía idea de que la persona que lo estaba aguardando en el restaurante no era Juana, sino Paula, quien tenía sus propios planes en mente. Jenny, observando a Yadira con Castillo, parecía incapaz de aceptar que ahora esos dos estuvieran juntos. La noticia de su relación le daba vueltas en la cabeza, y de repente, su mente la llevó de regreso a ese momento cuando ella y Castillo casi se dieron un beso. El recuerdo la dejó algo confundida, como si ese instante que habían compartido hubiera quedado en el aire. Jenny volvió en sí, intentando entender sus propios sentimientos, pero la situación con Yadira y Castillo la desorientaba aún más. Dejándola sin saber qué era lo que realmente estaba pasando entre ellos, Gabriel decidió dirigirse al restaurante para encontrarse con Juana y despejar todas sus dudas, pero cuando llegó, se llevó una sorpresa desagradable. Allí, en la mesa donde esperaba ver a Juana, estaba Paula, mirándolo con una expresión desafiante. Sorprendido y molesto, Gabriel se acercó y le exigió saber dónde estaba Juana, pero antes de que pudiera decir algo más, Paula se puso de pie, tomó el vaso de agua que tenía en la mesa y le arrojó el contenido directamente en la cara. Con una expresión fría,
le dijo que había sido completamente honesta con Juana y que le había contado que estaba esperando un hijo de él. Gabriel, enfurecido, la tomó del brazo y le exigió que le dijera si realmente había dicho eso, pero Paula mantuvo el silencio, disfrutando de la situación que había creado. David le explicó a Daniela que Paula había tratado tan mal a Juana que parecía como si quisiera hacerle daño de verdad. Según él, Paula había llegado al punto de hacerle la vida imposible, en sus palabras, casi había intentado matarla emocionalmente. Daniela escuchaba con los ojos bien abiertos, impresionada por todo lo que estaba pasando. De repente, en medio de su asombro, recibió una llamada de Juana, quien sonaba desesperada y le pidió verse urgentemente. Sin dudarlo, Daniela le sugirió a Juana que se encontraran en su casa, prometiéndole que estaría allí lo antes posible para ayudarla en lo que necesitara. Gabriel, con una mezcla de frustración y ansiedad, enfrentó a Paula y le pidió que le dijera la verdad, preguntándole directamente si le había contado algo a Juana. Sin embargo, Paula, visiblemente molesta y sin ningún interés en complacer a Gabriel, le respondió con frialdad que no le importaba en absoluto lo que le sucediera a Juana. En ese momento, Gabriel notó que Paula estaba claramente ebria, pero aún así, ella tomó las llaves de su vehículo y, sin pensarlo dos veces, se subió y arrancó, acelerando en la carretera. Gabriel no tuvo otra opción que subirse rápidamente a su propio auto y seguirla. Preocupado por lo que pudiera pasar, Castillo, en tono despreocupado, le comentó a Yadira que no tenía ninguna intención de hacerle sentir celos a Jenny, ya que, según él, no era algo en lo que estuviera pensando. Pero lo que Castillo no imaginaba era que Yadira ya había iniciado su propio plan para lograr justo eso. Con una sonrisa, Yadira le confesó que le había dicho a Jenny que ellos dos eran novios, lo cual hizo que Jenny reaccionara con evidentes celos. Aunque Castillo no quiso admitirlo del todo, parecía disfrutar la idea de que Jenny estuviera celosa. Entonces, Yadira, decidida a seguir adelante con su estrategia, le propuso que avanzaran al siguiente paso, pero Castillo, curioso, le preguntó cuál era exactamente. Sin rodeos, Yadira le dijo que deberían ir juntos a cenar y luego a bailar al bar donde Jenny trabajaba, para hacer la situación aún más evidente. Castillo dudó, diciendo que no estaba seguro de querer hacer algo así, pero Yadira insistió, asegurándole que su plan estaba funcionando y que debía confiar en ella si realmente quería conquistar a Jenny. Josefina quedó completamente sorprendida al ver que Ramón había llegado hasta su casa para buscarla. La situación la dejó en shock, sin saber bien cómo reaccionar, ya que no esperaba que Ramón apareciera de repente y mucho menos en su propio hogar. Mientras tanto, Paula, fuera de control, manejaba a toda velocidad por la carretera, como si no le importara el peligro. Gabriel, decidido a detenerla, iba detrás de ella tratando de alcanzarla y evitando que algo grave sucediera. En medio de la persecución, Gabriel sacó su teléfono y, preocupado por Juana, decidió llamarla. Pero ella no contestó. El envío un mensaje le pidió con urgencia que hablaran, diciéndole que era algo realmente importante y que necesitaba verla lo antes posible. Josefina, tratando de mantener la calma, le pidió a Pepito que por favor se retirara y les dejara solos. Necesitaba hablar con Ramón sin interrupciones, y el momento era tenso. En cuanto estuvieron frente a frente, Ramón no perdió tiempo en elogiarla, diciéndole que, a pesar de los años, seguía luciendo igual de bien que siempre. Sin embargo, Josefina no se dejó llevar por sus palabras y le respondió de inmediato, acusándolo de ser un descarado por presentarse en su casa como si nada. Le recordó que, después de tantos años, no tenía derecho a ser tan cínico, y con un tono lleno de resentimiento, le aseguró que lo odiaba con toda su alma. Ramón intentó acercarse y hablarle con calma, pero Josefina perdió la paciencia y comenzó a gritarle, exigiendo que se fuera de una vez por todas. Ramón, sin embargo, insistió en que necesitaba ver a sus hijos. Justo en ese momento, entraron Jenny y Felipe, y ambos se quedaron sorprendidos al ver a su padre allí. Sin pensarlo dos veces, Jenny se acercó y abrazó a Ramón, pero Felipe lo miró con furia contenida. Con voz dura, le preguntó qué hacía en ese lugar y le exigió que se largara, advirtiéndole que más le valía no estar ahí cuando él regresara, o, de lo contrario, no dudaría en partirle la cara. Mientras tanto, Paula seguía conduciendo descontrolada por la carretera, con la vista fija en el camino y el acelerador a fondo. Gabriel, desesperado y sin otra opción, intentó llamarla varias veces, pero Paula no respondió. En un momento de distracción, Paula miró hacia abajo para revisar su teléfono, perdiendo el control del volante. Antes de que pudiera reaccionar,
El auto se salió de la carretera y cayó por un acantilado muy profundo. El vehículo comenzó a dar vueltas y vueltas en el aire, golpeando la roca y el suelo, hasta quedar destrozado al final de la caída. Paula quedó inconsciente dentro del auto, rodeada por los restos del vehículo en un estado de destrucción total. Entre lágrimas, Juana le confesó a Daniela sus temores más profundos. Le contó que Gabriel jamás había estado realmente interesado en ella, y que ni siquiera había sentido amor verdadero, ya que lo único que le importaba era el bebé que estaba esperando, el hijo que, después de todo, era también de él. Daniela, completamente confundida por la confesión de Juana, intentó comprender lo que le estaba diciendo. Sin poder procesar del todo la situación, le preguntó cómo era posible que Gabriel pudiera haber actuado de esa manera, pero Juana, aún dolida, no encontraba las palabras exactas para explicarlo todo. Gabriel, acompañado de su escolta, se apresuró en el vehículo para llegar al lugar donde Paula había tenido el accidente. Al encontrar el auto destrozado en el fondo del acantilado, Gabriel no dudó ni un segundo y, con la ayuda del escolta, bajó rápidamente para sacar a Paula del vehículo. Entre los dos lograron liberarla de los escombros y la llevaron hasta un lugar seguro, donde pudieran esperar ayuda. Mientras Gabriel la sostenía, el escolta llamó a una ambulancia y solicitó que llegara lo más rápido posible al lugar del accidente. Gabriel, visiblemente angustiado, no dejó de mirar a Paula, preocupado por su estado y esperando que la ayuda llegara a tiempo para salvarla. Juana, con los ojos llenos de lágrimas, le confesó a Daniela que Gabriel nunca llegó al restaurante como habían acordado. En su lugar, Paula fue quien se presentó, y no perdió tiempo en decirle que Gabriel solo estaba interesado en que naciera el hijo que ella esperaba, y que todo lo demás no le importaba realmente. Juana, triste, le explicó a Daniela que las palabras de Paula la habían hecho comprender que Gabriel nunca estuvo enamorado de ella, que lo único que lo mantenía cerca era el bebé. Daniela, intentando consolarla, le sugirió que quizás todo lo que Paula dijo fuera mentira, pero Juana le respondió que, aunque quisiera creer eso, las actitudes y el interés obsesivo de Gabriel por el bebé le confirmaban lo contrario. Al final, Juana aceptó que su familia tenía razón al advertirle sobre Gabriel y sus intenciones. Entre lágrimas, expresó su miedo de que Gabriel no quisiera otra cosa más que quitarle a su hijo. Daniela, viendo la angustia de su amiga, le sugirió que fueran a un centro para confirmar si el bebé realmente era de Gabriel, buscando así despejar cualquier duda y, tal vez, darle algo de tranquilidad. Mientras tanto, Ramón intentaba sincerarse con su hija Jenny. Le explicó que, aunque no había sido la mejor decisión, se fue de la casa porque necesitaba huir de la situación, y en muchos sentidos, hasta de sí mismo. Reconoció que Felipe tenía sus razones para no perdonarlo y que era comprensible su enojo. Sin embargo, Jenny, con una voz calmada y llena de ternura, le dijo a su padre que, por su parte, no había nada que perdonar. Ella lo amaba y entendía que, si se había ido, fue porque tenía una razón verdadera. Además, le confesó que fue un alivio saber que él había hecho el esfuerzo de llamar a su madre. Ramón, visiblemente conmovido, le agradeció a Jenny por no haberlo odiado como él temía y, al mismo tiempo, le pidió perdón, arrepentido por todo el dolor que su ausencia había podido causar. La ambulancia llegó al lugar y los paramédicos se apresuraron a asistir a Paula, quien seguía inconsciente en el interior del auto destrozado. Gabriel, visiblemente alterado y sin saber qué hacer, decidió acompañarla en la ambulancia, negándose a dejarla sola. Se sentó a su lado mientras los paramédicos atendían sus heridas y comprobaban sus signos vitales, haciendo lo posible para estabilizarla. Con cada kilómetro que avanzaban hacia el hospital, Gabriel no podía evitar sentir una mezcla de remordimiento y desesperación, preguntándose en qué momento su vida había llegado a este caos. En otro lugar, Camila estaba en un estado de profunda ansiedad. La desesperación le traía recuerdos que había intentado enterrar, la pobreza de su infancia, los abusos de su padre, y el momento en que tomó una decisión que cambió su vida para siempre. Recordó cómo, llena de miedo y furia, disparó a su propio padre, terminando con el ciclo de abuso que había marcado sus días. Al regresar a la realidad, Camila se encontraba temblando, asustada por lo que esos recuerdos revivían en ella. Carlos intentaba abrirse con Enriqueta, diciéndole que la soledad a veces era implacable y que, al final,
A ambos les estaba pasando factura. Pero Enriqueta, con un tono de reproche, le recordó cómo él siempre había querido mantener su relación en secreto y ocultar sus problemas, calificándolo de egoísta. Le dijo que era mejor no hablar del tema, dejándolo en silencio y sin mucho que decir. Ramón disfrutaba de una comida casera preparada por Jenny, quien le confesó que estaba contenta de tenerlo a su lado. Ramón, sin poder contener la emoción, dejó caer unas lágrimas, conmovido por el cariño de su hija. Sin embargo, el momento se rompió abruptamente cuando Josefina y Felipe irrumpieron en la escena. Ambos le exigieron que se fuera y le cuestionaron su presencia en la casa. Ramón, sorprendido y dolido, intentó explicarse, pero Josefina no se lo permitió, acusándolo de ser un mentiroso. A pesar de las súplicas de Jenny para que no lo trataran de esa forma, Josefina insistió en que Ramón solo había traído sufrimiento a sus vidas. Con el corazón herido, Ramón se despidió de Jenny y le prometió que nunca más desaparecería, y con eso, se marchó, dejando a Josefina consumida por la ira y el resentimiento. Gabriel, sentado en la sala de espera del hospital, sentía un nudo en el estómago. Con los ojos llenos de angustia, se dirigió al doctor y, casi suplicando, le pidió que hiciera todo lo posible para salvar a Paula. No podía dejar de pensar en lo que podría pasar si no lograban estabilizarla. La idea de perderla era una carga que apenas podía soportar, y cada segundo parecía una eternidad mientras esperaba noticias sobre su estado. Mientras tanto, Rogelio y Camila hablaban sobre Paula sin saber que ella estaba en el hospital. Rogelio, con tono severo, aprovechó la conversación para cuestionar a Camila. Le insinuó que estaba al tanto de algo que ella había hecho a sus espaldas y quería saber si tenía algo que confesar. Camila, con una actitud desafiante, negó saber de qué le estaba hablando. Rogelio, sin creerle del todo, le advirtió que nada se hacía sin su aprobación y que ella debía ser más cuidadosa. Justo en ese momento, recibió una llamada de Amparo, quien le informó que Paula estaba grave en el hospital. Rogelio, impactado, se quedó en silencio, procesando la noticia. Felipe trataba de consolar a su madre, Josefina, después del encuentro con Ramón. Ella le confesó que le resultaba imposible superar el dolor de ver a ese hombre nuevamente, recordando todo el sufrimiento que había traído a su familia. Felipe, queriendo protegerla, le aseguró que siempre estaría a su lado y que, por más que Jenny intentara acercar a Ramón, él no permitiría que obligaran a su madre a lidiar con su presencia. Las palabras de Felipe lograron calmar un poco a Josefina, quien aún sentía las heridas del pasado abiertas. Por otro lado, Juana estaba profundamente triste y sumida en sus pensamientos, incapaz de ocultar sus emociones. La madre de Daniela notó su estado y le preguntó qué la tenía tan decaída, pero Juana prefirió no decir nada y se retiró de la mesa, dejando a la mujer intrigada y preocupada. Poco después, Rogelio llegó a la clínica y, sin contenerse, se acercó a Gabriel con rabia en los ojos. Le lanzó acusaciones, diciendo que si algo le pasaba a Paula, él sería el único culpable y tendría que responder con su vida. Con voz amenazante, Rogelio dejó claro que, si Paula no se recuperaba, le haría pagar con sangre cada momento de angustia. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y suscríbete.